Hola a todos, yo soy Oliver Real con otra actualización de un tutorial viejo. Este es un efecto muy sencillo como crear el texto del intro de Star Wars. Cuando hice este tutorial hace aproximadamente 4 años había un usuario que me había preguntado cómo crear este efecto porque no podía, y es realmente muy sencillo. Por eso hice ese tutorial. Y ahorita, bueno, es de los tutoriales que son tan viejos que estoy actualizando para que nuevamente los tengan a la mano, porque muchos de esos tutoriales se perdieron, ya no hay de dónde bajarlos, o simplemente pues los hacía con unas versiones ya muy viejas de After Effects. A pesar de que pueden hacerlo en cualquier versión de After Effects, pues sí ya era un tutorial muy viejo. Entonces este es uno con los que vamos a comenzar a actualizar toda esa serie de viejos tutoriales. Bien, es realmente algo muy sencillo. Vamos a crear una nueva composición. Normalmente cuando queremos hacer esta clase de intros es para darle una introducción a un video. Bueno, la composición tendría que ser del tamaño de ese video para que todo sea del tamaño correcto. En mi caso, bueno, únicamente es hacer el efecto. De este tamaño está bien. Ok. Y aquí voy a crear un texto. De hecho, voy a crear una caja de texto. Hacemos clic y sin soltar creamos esta caja de texto. Ok. Yo aquí tengo este texto del Quijotipsum, que es la versión en español del Lorem Ipsum, solamente que aquí es pues básicamente una entrada en un lugar de la Mancha del Quijote. Tienen un sitio web de hecho que se llama quijotipsum.com. Pueden generar mucho texto. Bueno, copiamos esto y aquí vamos a pegar. Ok, hacemos un clic aquí, seleccionamos este texto y lo cambiamos a amarillo o al color que nosotros queramos. No tiene que ser forzosamente amarillo. Muy bien. Ahora vamos a alejarnos un poco. Vemos como aquí tengo yo 3 párrafos y aquí se ven únicamente 2. Bueno, hacemos doble clic aquí y esta parte de aquí abajo en este cuadrito, vamos a estirarlo hacia abajo. Vemos como ahí se ve todo el demás texto. Hacemos clic aquí, doble clic al texto, ok. Vemos como hasta aquí llega nuestro texto. Si fuera un texto más largo, bueno, esto tienen que bajarlo más y más. Bien, ya tenemos esta parte. Y vamos a animarlo de abajo hacia arriba. Apretamos P de posición, apretamos el relojito de animación y esto vamos a bajarlo. Y en el tiempo que nosotros consideremos que es adecuado para la lectura, de hecho es algo que hay que calcular. Por ejemplo, ahorita tengo 10 segundos y es muy poco tiempo para leer esos 3 párrafos, pero si quisiera yo darle un minuto, bueno, vamos a los ajustes de composición y le decimos que la composición dure lo que necesitemos que dure. Vamos a comenzar con un tiempo dependiendo del tamaño del texto. Por ejemplo, aquí yo creo que esos 3 párrafos en un minuto se leen bien. Entonces vamos aquí a los ajustes de composición. Vamos a decirle que esta composición dure 1 minuto, 0 segundos. Ok. Vamos a alejarnos. Como es un texto lo podemos extender. Bien, vamos aquí al final. Y esto vamos a llevarlo para arriba, hasta donde el texto salga de la composición. Ok. Tenemos este texto. De hecho, para hacer la medida correcta habría que darle play e irlo leyendo para ver si es un tiempo adecuado. Si necesitamos más o menos tiempo, bueno, es fácil. Regresamos a los ajustes de composición y modificamos la duración para que el texto sea legible o se alcance a leer en el tiempo que transcurre. Y bueno, el error más común es querer hacer aquí directamente el efecto inclinado del texto. No, vamos a precomponer. Vamos aquí a precomponer. Si no tienen la versión CS6, es en Layer, precomponer, mover todos los atributos dentro. ¿Cómo se va a llamar? Por ejemplo, texto. Ok. Y aquí
ya tenemos este movimiento de desplazamiento del texto de abajo hacia arriba. Ok, esta composición vamos a crearla 3D y vamos a crear una cámara. Y básicamente aquí está el secreto. Vamos aquí a una nueva cámara. No es un secreto, pero entre más alto este valor de una cámara, más milímetros, aquí nos acercamos a un telefoto. La cámara en la composición va a estar más lejos porque es un lente telefoto. Si tenemos un lente bajo, de baja cantidad de milímetros, estamos hablando de un angular. La cámara va a estar más cerca de la composición porque es un angular. Y bueno, si utilizamos un telefoto, y de hecho eso sucede en una cámara real, normalmente todo el fondo se emplasta, todo lo que vemos a través del visor se emplasta. Cuando usamos un angular, todo tiene muchísima profundidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar un lente más bien bajo, por ejemplo 20-24 milímetros, para que se alcance a ver ese efecto de profundidad cuando el texto se mueve. Si usamos un telefoto no se va a ver el efecto tan claramente porque va a tender a verse emplastado y no se va a ver como debe de verse. Entonces 24 milímetros está bien, recuerden usar un lente angular. Ok, aquí apretamos R de rotación y en X vamos a inclinar esto un poco. La inclinación que nosotros queramos, por ejemplo, quizá por aquí esté bien. La cámara vamos a traerla al inicio. Y aquí vamos a apretar P de posición. Quizá vamos a subirlo un poco más. Por aquí vemos como la base de esta composición llega aquí. Y ya tenemos pues casi armado el efecto. Ahora aquí arriba se corta. Hay que crear un suavizado aquí. Y lo podemos hacer, por ejemplo, se pueden hacer de muchas formas. Por ejemplo, vamos a utilizar una máscara. Para eso vamos a alejarnos aquí un poco. Y ahora, si usamos aquí una máscara, bueno, como este objeto está inclinado, la máscara va a tomar lo que sería la forma de esta composición. Entonces, la máscara no la vamos a crear aquí en 2D. La máscara la vamos a crear de acuerdo a la perspectiva de esta composición. Vamos aquí a herramienta cuadro o rectángulo. Y en lugar de hacerla desde aquí, vamos a hacerla desde por acá. Ven cómo la máscara sigue la perspectiva. Y que la parte superior básicamente toque aquí el fondo. Aquí tenemos mucho espacio porque lo que vamos a hacer es, apretamos F de feather o suavizado. Vamos a darle un poco de suavizado. Vemos como aquí ya se ve un poco de suavizado. Vamos a acercarnos. De hecho, vamos a abrir todas las opciones de la máscara. La expansión vamos a hacer que se reduzca por aquí más o menos, para que haya ese pequeño difuminado. Vemos como ya el texto se va desapareciendo. Y ya tenemos esta animación. Vemos como el texto va apareciendo, está en la perspectiva adecuada. Si queremos que sea más inclinado, es muy fácil. Apretamos aquí R de rotación. Lo inclinamos más todavía. La máscara, como está pegada a esta composición, bueno, no importa que inclinemos o modifiquemos en posición o agrandemos este objeto, la máscara está pegada aquí directamente. Entonces, por eso se pueden hacer estas modificaciones. Ya está la máscara puesta. Vemos que es realmente sencillo. Por ejemplo, aquí podríamos bajar. Vamos aquí a apretar P de posición. Vamos a bajarlo un poco más. Vemos que pues ya tenemos nuestro texto tipo intro de Star Wars. Se va desapareciendo. Una ventaja de que esto sea precompuesto es que nosotros podemos abrir esta composición, modificar el texto, agregarle, quitarle, ponerle, cambiarlo, lo que nosotros queramos y se va a ver reflejado aquí mismo.
Entonces vemos que pues es realmente muy sencillo. Básicamente el error es querer hacer el efecto directamente sobre la capa de texto y no realmente no funciona. Funciona de esta forma, es muchísimo más fácil con una cámara que sea la adecuada. De hecho, si utilizamos una nueva cámara y le decimos que sea de tipo telefoto, vemos cómo se emplasta todo un poco. No se ve esa profundidad, parece que va de abajo hacia arriba, pero como las letras aplastadas. Por eso les digo que lo ideal es utilizar una cámara angular. Vemos cómo se ve muchísimo mejor la profundidad. Y bueno, este es uno de esos tutoriales que estoy actualizando. Espero que les sirva. Yo soy Oliver Real. Reciban un gran saludo.